EPTV, Canal 41. Eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás, Dios, solo tú, tú eres increíble, indecible, mi Dios, solo tú eres increíble. Tremendos. Porque sabe que con uno yo me pongo a reír. Pero entonces viene el enemigo, dice, bueno, con uno no puedo, le voy a mandar dos. Y me manda dos, tres y un solo mamillazo. Pero yo sé que no estoy solo en mi Getsemaní. Y usted debe saber que usted tampoco está solo ni sola en sus Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Entre tanto que voy allí y oro. Mejor voy a terminar y luego empezamos a explicar. ¿Les parece? Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Padre, gracias por estos dos versículos de tu santa palabra. Y ahora te pedimos, te suplicamos que nos des, Señor, guianza, iluminación. Glorioso Espíritu Santo, toma control de este lugar. Y aquellos que en este momento, Señor, están en sus pantallas de televisión, aquellos que están, Señor, en la radio, escuchando por radio, aquellos que están conectados vía los medios, Señor, Facebook o cualquier otro medio, también llega hasta ello y bendícelos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, siéntense. Si usted recuerda, el último versículo anterior, del pasaje anterior, cuando Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Es decir, que estaban dispuestos a morir antes que abandonar al maestro. Eso fue lo que ellos dijeron. Estamos dispuestos a morir antes que abandonar al maestro. Más tarde, un poquito más tarde, es decir, no iban a pasar días ni semanas, sino que un poquito más tarde lo vamos a ver huyendo, negando y abandonando a Jesús. Quiero que ustedes le pongan atención a esto, porque ellos lo dijeron, vamos a suponer aproximadamente que 8, 9, 10 de la noche, cuando estaban en la cena, y unas horitas después iban a estar huyendo, abandonando y negando al maestro. Es que hablar es fácil y prometer es fácil. La boca se jacta de grandes cosas. Y allá al fondo yo puedo pensar que en verdad, como el Señor lo dice, el espíritu a la verdad está dispuesto. El espíritu a la verdad está dispuesto. Yo no voy a dudar de que los discípulos, excepto Judas, amaban al Señor. Así como ustedes, yo creo que sí aman al Señor. El espíritu a la verdad está dispuesto. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Yo quiero pensar que ninguno de los discípulos quería abandonar al Señor, dejar al Señor o negar al Señor. Como los que estamos aquí y hemos disfrutado, experimentado el gozo de la salvación, nadie quisiera perder el gozo de la salvación. El espíritu no quiere, el espíritu quiere estar siempre en comunión con Él, pero la carne es débil. Y por eso yo siempre digo que son las pruebas
las que van a probar el verdadero significado de nuestras palabras. Cuando nosotros hablamos es cuando llegan los momentos difíciles que prueban si lo que nosotros dijimos con nuestra boca son reales o no son reales. Son los momentos difíciles. Los momentos difíciles, por ejemplo, me encanta hablar mucho de lo que es el matrimonio que debería ser cristiano. Porque en el matrimonio cristiano uno se hace promesas de amarte hasta que la muerte los separe, de estar contigo en las buenas y en las malas, en salud y en enfermedad, en todo lo que la vida da y en todo lo que quita, en tristeza o en alegría, en lo que sea. Pero en realidad son los momentos difíciles los que prueban si hay solidez en el hogar o no la hay. Es decir, estar juntos y estar comiendo ice cream y compartirlo cuando todo marcha bien es fácil. Pero ¿qué cuando vienen las discusiones? ¿Y qué cuando no nos ponemos de acuerdo sobre un tema? ¿Y qué cuando vienen esas situaciones difíciles? Ahí es donde realmente se puede comprobar si ese matrimonio tiene solidez, si las palabras son reales o solamente son expresiones de la boca. ¿Me está entendiendo? Porque, por ejemplo, alguien que a la primera discusión, a la primera cosa que no se le cumpla, agarra su maleta pues, y se va. Eso no demuestra que hay amor. ¿Me está entendiendo? El amor es diferente. Por eso digo, muchas veces el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Aleluya. Entonces, ¿cómo vamos a probar nuestra fidelidad a Dios? En los momentos difíciles. Por ejemplo, hoy usted mire cómo se ve de saludable, bien vestidito, bien bañadito, bien comidito, ¿verdad? Ayer le pagaron, anda dinero en la bolsa, usted sonríe y usted hoy puede levantar las manos y alabar y glorificar a Dios. No hay enfermedades, sus hijos durmieron todos en casa anoche, su mujer también durmió en la casa anoche. Su marido durmió en la casa anoche. Es decir, hay felicidad. Pero ¿qué cuando no hay trabajo? ¿Qué cuando estás a punto de perder la casa, de perder el carro? Que tienes un hijo allá detenido en migración, que tienes a otro detenido en una cárcel, que tienes a otro que anda en problemas de pandillas o de drogas. ¿Qué cuando el hogar se está tambaleando? Todavía puedes levantar la mano, todavía puedes alabar a Dios, todavía puedes decirle: tú eres mi Señor, yo te voy a seguir en las buenas y en las malas. Porque yo pienso que ese canto: tú, Satanás, bien lo sabes, que en las buenas y en las malas voy a servir a mi Dios. Es decir, hablarlo es fácil, pero ¿cuántos al primer problemita que tienen, ahí se van a tomar a un bar? Ahí se alejan del Señor. Entonces, ¿cómo es eso que si en las buenas y en las malas los verdaderos creyentes adoran, siguen a Cristo en las buenas y en las malas? ¿Sabe que en la Biblia nunca habla ninguna palabra en vano? Y por ejemplo, cuando la Biblia dice cerca de la medianoche, porque aquí era cerca de la medianoche, en nuestras versiones no se traduce así, pero en las otras versiones cerca de la medianoche. Aquel pequeño grupo de discípulos, juntamente con Jesús, llegaron al huerto del Getsemaní. Y quiero decirles una vez más, ninguna palabra está puesta en el canon bíblico si no tiene un significado para nosotros. Porque, ¿se acuerdan ustedes allá de Pablo y Silas? Que los habían metido preso, los habían azotado, los habían amarrado con un cepo. Pero la palabra del Señor dice que es a la medianoche Pablo y Silas cantaban himnos de alabanza al Señor. Quiero que entiendan que estaban en una prisión, en el fondo de la prisión, sucia, maloliente, oscuridad. Los habían azotado, sus espaldas estaban reventadas por los azotes, sangrando por los azotes.
El ambiente no era ideal para cantar, mas sin embargo a ellos ni los problemas, ni los azotes, ni la oscuridad podían quitarles la bendición de alabar y glorificar el nombre del Señor. A medianoche, como diciendo, en el momento más difícil, ellos se atrevieron a alabar a Dios. Aleluya. Y eso es lo que yo voy a enseñar en esta mañana. Cuando de repente vienen esos momentos difíciles de Getsemaní a nuestras vidas, medianoche representa el momento más difícil, el momento donde los más fuertes se quiebran, se quebrantan, los más fuertes. Ahí no hay fuertes, ahí no hay hombres ni mujeres de acero. Cuando estamos en el meollo, es decir, en el centro de nuestros Getsemaní, de nuestros problemas, cuando la turbulencia es mayor y empezamos a quebrarnos, y nos empezamos a quebrar porque nosotros de repente nuestra fe empieza a menguar, nuestra confianza empieza a disminuir. Hoy, en esta mañana, yo quiero que entiendan que usted no está solo enfrentando sus problemas y sus dificultades. Jesús estaba a la par de los discípulos. Jesús estaba en el huerto del Getsemaní, y Jesús está en nuestros huertos de Getsemaní. Cuando pasamos por los momentos más difíciles, ahí está Él para alentarnos. Aleluya, aleluya. Todos pasamos por momentos difíciles. Hombres y mujeres, pastores y miembros, líderes y no líderes, todos pasamos por momentos difíciles. Pero insisto, es a medianoche el momento más difícil. Es a la medianoche cuando de repente tú vas a necesitar que, así como el Señor hoy envía un ángel para fortalecer a Jesús, si Jesús mismo necesitó que el Padre Celestial enviara un ángel para fortalecerlo, yo quiero que tú sepas que el Señor tiene miles y miles de ángeles disponibles para enviarlos a fortalecerte en el momento más difícil, en el momento que más lo necesites. Dios enviará sus ángeles. Y esos ángeles muchas veces tú puedes pensar que fue un hermano el que llegó, porque le viste la cara del hermano, le viste el rostro de la hermana, y tú pensaste, uy, la hermana la que viene a decir. Y no fue ni la hermana ni el hermano, sino que el Señor envió su ángel, que tomó la figura de alguien para llegarte a decir que no estás solo, para decirte que el Señor tiene el control, para decirte que el Señor solamente te está pasando por un proceso para bendecir más tu vida. Gloria a Dios. Así que a medianoche llegó Jesús con sus discípulos. El Señor estaba cerca de sus discípulos. El Dios que adoramos no es un Dios lejano. El Dios que adoramos es un Dios que está cerca. Está cerca, y entre más sea agudo o grave el problema, más cerca está de nosotros para consolarnos y fortalecernos. ¿Saben ustedes que la palabra Getsemaní significa prensa? ¿Prensa de qué? Prensa de olivar, donde el olivo es prensado, machacado, exprimido. Eso es Getsemaní, prensa de olivar, donde la uva es pasada, el olivo es pasado y es machacado, triturado, y ese es el significado de Getsemaní. Hace tiempo, yo no sé si todavía allá en El Salvador, creo que eso se perdió, que se llamaban, donde luchaban los gladiadores, se le llamaba arena, lo mismo que en Roma se le llamaba arena, donde los gladiadores salían a pelear a costa muchas veces de su propia vida. Y en México parece que la lucha libre, en la arena hoy, luchando el Santos, el enmascarado de plata contra la sombra negra, etcétera, etcétera. La arena. Pues bien, señores,
O escuchen bien lo que voy a decirles, porque cada uno de nosotros va a pasar por sus arenas. Arenas donde se van a librar las más fieras batallas de la vida. Por ejemplo, para mi Señor Jesús, esta es la arena donde Él va a librar la batalla de las batallas. Uno puede pensar que la batalla más dura del Señor fue cuando llegó a la cruz. No, la batalla más dura del Señor es aquí, en este momento, en Getsemaní. Ahí el Señor va a librar la batalla de las batallas, a tal punto que el Señor empieza a entristecerse, se angustia hasta el fondo y le dice al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La batalla de las batallas. Yo quisiera pensar en esta mañana, después de todas las arenas por las cuales he pasado, quisiera pensar que ya las pasé todas, que ya pasé la más difícil. Quisiera pedirle a mi Señor que ya la más difícil la haya pasado, porque he librado batallas terribles, batallas que han querido destrozar mi propia alma. Y el Señor ha sido fiel. El Señor ha sido fiel y me tiene hasta el día de hoy todavía en pie. Como el Señor también ha sido fiel en su vida y lo tiene todavía en pie. Y usted debería alabar a ese Dios fiel. El Dios que nunca lo ha dejado, el Dios que nunca lo ha abandonado. Pero es probable que todavía la batalla final en nuestras vidas no se haya librado. Es probable que la batalla final, la batalla de las batallas, esté a la vuelta de la esquina. Que esté tan cerca, a corto plazo, a mediano plazo, no lo sabemos. Pero que nos va a venir una batalla, nos va a venir nuestro Getsemaní mayor. No nuestros Getsemaní pequeños, sino nuestro Getsemaní mayor. Puede que nos visite, cuando menos nosotros lo esperemos o supongamos que va a llegar. Y por eso es que quiero hoy predicar este mensaje, porque hoy el Señor nos va a mostrar qué tenemos que hacer, qué es lo que nosotros tenemos que hacer para cuando enfrentemos nuestro Getsemaní, el Getsemaní mayor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para al final de él todavía estar de pie y todavía tener las manos en alto y estar alabando al Dios Todopoderoso? El asunto aquí es sencillo. Hoy el Señor está pasando por el valle de sombra de muerte. El valle de sombra de muerte. Es decir, hay momentos en que usted cree que está prácticamente, que ahí va a perecer. Mas la palabra del Señor dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. Ahora, la muerte del Señor Jesús es una muerte que va a ser diferente a la muerte de los demás hombres. Porque siempre que nosotros morimos, yo quisiera que hoy usted se pusiera en ese momento, cuando ya se está despidiendo este mundo. ¿Qué sentiría usted? ¿Qué sentiría usted en el momento cuando sabe que ya, cuando solo minutos me queden de esta vida que Dios me ha prestado? ¿Qué va a pasar con usted? ¿Qué pasaría? ¿Qué va a pasar con usted? Yo todas esas preguntas me las hacía anoche. ¿Qué va a pasar cuando ya sé que el corazón está palpitando fuerte, que uno sabe que ya el hablado se entrecorta y uno sabe que ya la vista se está poniendo borrosa y sabe que ya es el final, la despedida? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? ¿Qué haríamos en ese momento? ¿Qué pasaría por nuestra mente? ¿Qué va a pasar por nuestra mente en ese momento? Es probable que empiecen a salir algunas cosas que usted nunca, misterios, cosas que usted nunca ha sacado. Es probable que en ese momento usted empiece a decir cosas que nunca había dicho, o tantas cosas que pienso que pueden darse en ese momento.
a la hora cuando nos estemos despidiendo de la vida aquí terrenal. ¿Qué va a pasar en ese momento? Muy bien, van a venir quizás, por ejemplo, los hombres y las mujeres casados podrán venir quizás en el momento. ¿Quieres que te diga la verdad? Con aquella que tú sospechabas, si era cierto, sí, anduve enredado con ella, con aquel que yo te celaba, con aquel que me celaba, sí era cierto, nos veíamos a escondidas, etcétera, etcétera. Sí, ¿sabes qué? Aquel dinero que se perdió, mamá, yo te lo agarré, mamá. Decir, ¿te acuerdas de aquello? Empezarían a salir muchas cosas porque la persona quisiera estar seguro que no va a tener ningún impedimento para entrar a la patria celestial. Es decir, lo que lo va a estar preocupando y cargando, hay una palabra, se llama pecado. Y va a querer estar seguro para aquellos que no conocen la Biblia, porque a la hora de la muerte no es momento para ponerse a bien con Dios. Es antes que uno tiene que recibir a Cristo en el corazón, y Cristo perdona todos nuestros pecados, los sepulta a lo profundo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Lo que estoy diciendo es que ahí el hombre y la mujer es cargado nada más con su pecado personal. Pero en Jesús no era nada, escuchen bien, no era pecado personal. ¿Están conmigo en esta mañana? No, el asunto de Jesús es el pecado de toda la humanidad. ¿Me están oyendo? Es decir, por eso les puse el ejemplo. Si uno ahí en ese momento está preocupado nada más por su pecado personal, ¿qué pasaba con Jesús? Que tenía la carga de todos nuestros pecados, porque Él murió por todos nuestros pecados, derramó su sangre por todos nuestros pecados. Y entonces el Señor sabía que el pecado hace separación con Dios. El pecado corta la comunión con Dios. Y Jesús sabía que iba a llegar el momento en que el Padre se iba a separar de Él a causa del pecado. Por eso en la cruz lo vamos a oír gritar, exclamar y decirle: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? El simple pensar que el Padre se iba a separar de Él, a Jesús le producía un dolor y una tristeza profunda. El simple pensar que en algún momento no iba a estar en comunión con el Padre. Quiero que me escuchen esto. El solo pensar que el pecado iba a romper, a quitar la comunión con su Padre, lo hace exclamar y decir: si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, al hombre hay que salvarlo, pero si hay otra manera de salvarlo, dime, Señor, dime, Padre Celestial, porque yo no quiero separarme de ti, yo no quiero perder la comunión contigo. Si nosotros los creyentes pensáramos eso antes de meter las patas: Señor, no quiero perder la comunión contigo, quiero estar en comunión contigo. ¿Me están oyendo? A Jesús, eso es lo que le producía dolor y tristeza profunda, el ver que iba a ser separado del Padre. Y por eso Jesús dice: ¿hay algún otro medio, Padre? ¿Hay alguna otra forma para que el hombre pueda ser salvado sin que yo pierda la comunión contigo? Cada vez que nosotros pecamos, hermano Medardo, ¿verdad que sí? Cada vez que pecamos, la comunión con el Padre se interrumpe. La comunión con Dios se quiebra cada vez que pecamos. Pero a nosotros como que no nos produce mucho dolor, ¿no? A nosotros como que no nos produce mucha tristeza. Y por eso somos tan frecuentes que por una cerveza que nos dan perdemos nuestra comunión con Dios. Por un par de piernas peladas perdemos la comunión con Dios. ¿Por qué? Por amor al dinero barato perdemos la comunión con Dios, cuando lo más importante en nuestra vida debería ser mantener la comunión con el Dios de la gloria. Eso debería ser lo ideal en nuestras vidas.
Aleluya. Cristo entró al huerto del Getsemaní con todos sus discípulos, excepto Judas, que había comenzado la traición. Excepto con Judas, que había comenzado la traición. Pero el Señor entra al huerto. Quiero que lo escuche bien esto. El Señor entró al huerto del Getsemaní con todos sus discípulos. Los quería tener cerca de él. Se acercaba la hora más oscura, la hora más difícil, la hora de mayor prueba. Y el Señor quería que los discípulos vieran la gran dependencia que él tenía del Padre. ¿Están aquí ahora conmigo? El Señor quería que los discípulos vieran cómo él le va a hacer frente a la mayor prueba de su vida. Cómo Jesús le va a hacer frente a la mayor prueba de su vida. Y entonces estos discípulos, los iba a preparar para cuando vinieran las pruebas difíciles a sus vidas. Ellos iban a seguir los mismos pasos que el maestro hoy estaba dando. El primer paso se llama gran dependencia de Dios. En las pruebas de la vida no vale ayuda humana ni brazo humano. En las pruebas difíciles de la vida, lo único que nosotros nos puede alentar y fortalecer es que Dios esté a nuestro lado, que Dios esté junto a nosotros. Una gran dependencia de Dios. Aleluya. Así que el Señor quería que tuvieran en sus mentes, la experiencia estuviera fresca en la mente de ellos, para cuando ellos se enfrentaran a sus propios Getsemaní, se dieran cuenta que Jesús, cuando vio que venía la prueba más difícil, el Señor se fue a un huerto a estar a solas con Dios, en comunión con el Padre, orando al Padre. Es decir, les estoy dando la fórmula secreta, cómo hacerle frente a los momentos más difíciles de la vida. Cuando vienen esos momentos difíciles, corra a su huerto, corra a su Getsemaní, ahí con Dios, permita que Dios lo fortalezca, ore al Padre, comuníquele sus problemas al Padre. Aleluya, aleluya. Eso es lo que estoy hablando en esta mañana. Los discípulos iban a pasar por momentos difíciles. Si usted conoce la historia de la iglesia, cada uno de ellos terminó muerto terriblemente. Solo Juan murió de viejo. Solamente el apóstol Juan. De ahí los otros 10 apóstoles van a morir de una manera terrible, martirizados por el evangelio y por la palabra. Cada uno de ellos iba a tener su momento difícil. ¿Cómo hacerle frente? Mire, pues, ser cristiano hasta el final, eso no es sencillo. Honestamente no es fácil. Aquí hay personas que tienen 40 años, otros que tienen 50 años, y cada uno de ellos les va a decir que no ha sido fácil llegar a esa edad siendo cristianos. Algunos llevan 20, el caso mío llevo 37 años y no ha sido nada sencillo, no ha sido nada fácil ser cristiano, permanecer sirviéndole al Señor, permanecer en su fila, no es sencillo, no es fácil. Pero hoy, por lo menos el caso mío, conozco la fórmula para hacerle frente a los problemas. Y yo sé que las palabras de un ser humano me pueden dar cierto alivio, me pueden alentar un poco, pero en realidad yo sé que el único que tiene la solución se llama el Dios que está en los cielos. Aleluya. Cristo entró al huerto para orar. Cristo entró al Getsemaní, ¿para qué? Dígalo conmigo una vez más. Entonces, ¿para qué nos vienen nuestros Getsemaní? ¿Para qué nos vienen? ¿Me está entendiendo hoy? Hoy lo va a entender el propósito de los Getsemaní. Los Getsemaní nos llegan para orar. Porque sucede que cuando todas las cosas van bien, usted no ora. De lejos se le nota que no ora. De lejos.
Sí, aquellos que trabajan poniendo pisos, a esos andan las rodillas más o menos peladas, pero porque andan trabajando en el piso de rodillas. No, quiero ver las rodillas peladas de aquellos que no trabajan en pisos. Y aunque ahora en la alfombra, ya en la alfombra a uno no se le marca que tanto tiempo ora. Pero me está entendiendo. Los Getsemaní, es decir, los problemas, las turbulencias de la vida llegan para invitarnos a orar. Que en otro momento, vaya, ¿quién de ustedes me puede decir que a ustedes fue diagnosticado con cáncer y que usted no oraba mucho, pero después de que lo diagnosticaron con el cáncer, usted empezó a orar, a clamar a Dios? ¿Alguno de ustedes se atreve a decirme que ese diagnóstico del médico lo hizo que la Biblia la tenía toda empolvada y ahí la desempolvó? Y de repente se dio cuenta que hay un Dios en los cielos que es real, que es poderoso, que no hay nada imposible para Él. Y se aferró de la palabra que dice: todo lo que pidáis al Padre, el Padre te lo dará. Si tocas la puerta, se te abre. Pero ¿qué fue lo que hizo que oraras? Tu problema, tu Getsemaní. ¿Ah? Ya ni les pongo el ejemplo cuando la mujer se les va. Porque Dios mío, ahí se vuelven consagrados, reconsagrados. Sí, cuando la tienen ahí les vale, te puede decir a la hora que quieras: si no lloro porque te vas, sino porque no te sigo, a la hora que quieras. Sí. Así hablan, así hablan. Pero ya cuando no la ven: Pastor, can you help me please? Pero no son en los primeros 3 días, es como a los 8 días que empiezan a llorar. No, la primera semana ellos se sienten muy por la calle del viejo barrio lo vieron pasar con el caminado que tienen los guapos al andar. Así camina, así bien. Pero a la semana, porque están creyendo que aquella a los 2 días va a regresar, a los 3 días va a regresar, a los 4 días va a regresar, a los 5 días. Pero de repente, es más, se da cuenta que está platicando ya con somebody else. Ahí se le cae el cielo y se le cae todo. Y empiezan a buscar a Dios. Y yo puedo decirles que lo primero que siempre: yo sé que le he regado, pastor. Yo sé que no me he portado bien. Yo sé, pastor, que etcétera. Y allí sí, pero ahora te prometo, ahora sí vamos a ir a la iglesia. No tienes que rogarme, no tienes que llevarme en grúa, no tienes que llevarme en towing, no tienes que llevarme jalado. Yo voy a ir contigo, yo voy a buscar a Dios. Hoy sí. Es más, le voy a decir al hermano Julano y tal que me dé de líder, el que no quería ser líder. Voy a abrir la casa por una reunión. Voy a ser diácono, todo quiere ser. ¿Qué lo hace buscar a Dios? El problema. Por eso, en mi opinión, los problemas no son malos. Aleluya. Como que tendríamos que orar: Señor, envíame un poquito más para que me consagre un poquito más. No, pero algunos ya no quieren, ¿va? Entonces el Señor llegó al Getsemaní, ¿para qué? Para orar. Y parece implícito que llevó a los discípulos, ¿para qué? Oraran. Porque les dice: quedaos, sentaos aquí, quedaos y orad. Velad conmigo. Velad significa orar. Lucas dice que les dijo: orad para que no entréis en tentación. ¿Oyeron lo que dije, hermanos? Orad para que no entréis en tentación. Mire, ¿quién después de haber orado, de haber pasado en el altar del Señor orando, y sale a la calle y alguien le invita a un par de cervezas, se la va a tomar? ¿Quién que viene saliendo del altar de estar en comunión con Dios no lo va a hacer? Pero aquel que ha andado en la pura carne todo el día, mire, es que el sol, ¿verdad? Sí está haciendo, es que me dijo alguien: es que me las eché porque estaba haciendo mucho calor. Las frías, dice, me las eché por... No, hombre, no venga con esos cuentos baratos. Usted toma porque el pecado, la tentación le llegó. Lo que estoy diciendo es que si usted orara, como le dijo el Señor a su discípulo: orad para que no entréis en. Cuando la persona se levanta de orar, él no va viendo a nadie. Y va chillando. No importa que se le aparezca el diablo, que se le aparezca en medio. No ve ni a diestra ni a siniestra, porque viene saliendo de la presencia de Dios.
cómo nos es necesario orar a little more. Un poquito más. Orar, orar, orar. Número 3. Dice que Cristo se retiró a cierta distancia. Se retiró a cierta distancia. Pero no tanta distancia como para no estar pendiente de ellos. Pero dice que se llevó a Pedro, Juan y Jacobo. Recuerden ustedes que Pedro, Juan y Jacobo eran los hijos de Zebedeo. Era el círculo más cercano del Señor. Era el primer círculo del Señor. Pedro, Jacobo y Juan. El otro círculo eran los 12. Eran los 12. Pero el círculo más íntimo del Señor era Pedro, Juan y Jacobo. Quiero que me escuchen esto. Porque la primera pregunta que me hice anoche fue: ¿por qué estos tres? ¿Por qué Pedro, Juan y Jacobo? ¿Por qué? ¿Por qué no se llevó a Natanael? ¿Por qué no se llevó a Mateo? ¿Por qué no se llevó a Simón? ¿Por qué no se llevó a Judas Tadeo? ¿Por qué a Pedro, Juan y Jacobo? El Señor es lindo y maravilloso. Y el Señor sabía que los 3 líderes de la iglesia iba a ser Pedro, Juan, Jacobo y Juan. En ese orden: Pedro, Jacobo y Juan. Es el Pedro que niega al Señor, que luego, cuando el Espíritu Santo viene sobre él, capítulo 2 del libro de los Hechos, se levanta Pedro con la autoridad del cielo y gran denuedo, predica su primer mensaje con una autoridad tal que 3,000 personas vinieron y aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. Es el Pedro y Juan que le van a decir a aquel hombre sentado paralítico en la entrada del templo: no tenemos oro ni plata que darte, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Es el Pedro que solamente con la sombra, cuando iba caminando, sacaban los enfermos, y solamente la sombra era suficiente para que los enfermos fueran sanados por el gran poder de Dios. Aleluya. Por eso hoy el Señor lo va a graduar de la Universidad del Getsemaní. Lo va a graduar de la Universidad del Getsemaní. Porque ellos jamás habían visto al Señor entristecerse tan profundamente. Jamás lo habían visto de esa manera. Porque en este momento la humanidad de Jesús está en su máxima expresión. El Jesús humano, no el divino, sino el humano. Y como diciéndoles: en algún momento ustedes van a pasar por una tristeza, igual por una decepción, igual por un rechazo, igual ustedes van a pasar por eso. Pero quiero que sepan que así como yo pasé, porque el Padre me va a fortalecer, ustedes también pueden pasar y salir adelante, porque el Padre también los va a fortalecer. Este Pedro va a ir a la cárcel. Y cuando va a la cárcel no está llorando porque Herodes lo va a querer matar. No, ahí está en la cárcel. Y a medianoche va a llegar el ángel y lo va a sacar tranquilamente. Porque así era el trabajo del Señor, el obrar del Señor con el apóstol Pedro. Pero este Pedro va a terminar martirizado por seguir al Señor. En el caso de Jacobo, Jacobo fue el primer apóstol que va a morir. Estaba al frente de la iglesia de Jerusalén y Herodes lo va a mandar a matar. Jacobo, el del círculo inmediato del Señor. Pero en ningún momento se dice que Jacobo renegó del Señor. No, no, no. Dice que cada uno de ellos se sentía contento de sufrir por causa de Cristo Jesús. En el caso del apóstol Juan, va a ser enviado, inclusive ya anciano, va a ser desterrado a la isla de Patmos. Y ahí va el anciano que le dicen: ok, o niegas a Jesús o te mandamos a la isla de Patmos. Y Juan dice: la isla de Patmos. Pero a mi Señor yo no lo niego para nada. Mándeme, ya estoy viejo. Agarrar
¿cómo llaman esas cosas? Una barra y martillo a quebrar, a sacar piedra. Ahí está el anciano en la isla de Patmos. Ahí el Señor permite que vaya para darle la revelación más gloriosa acerca del futuro, que se llama el libro del Apocalipsis. Es decir, ellos fueron ahí graduados en el Getsemaní para poderle hacer frente a todas las situaciones. Ellos mismos se dieron cuenta cuando el Padre, según Lucas capítulo 23, envió un ángel cuando el Señor estaba en el momento que caían las gotas de sangre y se veía que iba a sufrir un derrame cerebral o que el corazón se le iba a parar al Señor del sufrimiento. El Padre dijo: envió un ángel rápido, vayan y fortalezcan la humanidad de Jesús. Y ellos lo vieron. Por eso Pedro está en la cárcel, porque sabe que si es la voluntad del Señor, Él va a mandar un ángel y lo va a sacar de la cárcel. Y por eso Juan está en la isla desterrado, porque sabe que a la hora que el Señor quiera, va a enviar sus ángeles a fortalecerlo. Aleluya, aleluya. Algunas veces nos sentimos que las cosas han llegado más allá de nuestras fuerzas. Así nos sentimos. Lo maravilloso del Señor es que el Señor va probando nuestra fe. Y el Señor no nos hace pasar por cosas que no podamos tener el aguante, la fortaleza, sino que el Señor nos va llevando de nivel en nivel en nivel. Por eso yo anoche decía, si yo creo que ya pasé por lo peor, creo que no. Entre más avance, entre más vayamos adelante, lo peor de la prueba está por venir. Pero cada prueba trae su gloria, cada prueba trae su honra. Y así como hasta el día de hoy hablamos de 3 jóvenes hebreos que fueron lanzados, amarrados, y dentro del horno de fuego danzaban, y el cuarto era semejante al Hijo de los dioses. Y cuando hablamos de un Daniel que es lanzado al foso de los leones, y Daniel pudo levantarse y decirle: el ángel del Señor vino y le tapó la boca a los leones. Aleluya. El punto es sencillo: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, buscar el rostro del Señor. Algunas veces se nos hace difícil buscar el rostro del Señor, pero no salga de su casa sin por lo menos decirle: Señor, encomiendo mis pasos a ti, encomiendo este día a ti. No llegue la noche sin por lo menos, si no le gusta orar mucho, por lo menos decirle: Señor, te doy gracias por este día que me has permitido. Y empezar a ver las cosas que no son como que si fuesen. ¿Entendió? No vea a su hijo en pandillas, véalo cantándole al Señor. No vea a su hijo en las drogas, véalo ya graduado, ya siendo una persona diferente. No vea a su muchacha que anda en las cosas de la calle, no, véala diferente. Porque nuestro pensamiento tiene un poder tremendo. Hay que darle vuelta al cassette y ver las cosas en triunfo, en gloria. Pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Oración. Santiago dice de esta manera: ¿está alguno entre vosotros afligido? Pregunto en esta mañana: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Hay alguno que esté aquí afligido? Dígalo, levante la mano y diga: sí, estoy afligido, pastor. ¿Está afligido? ¿Qué dice la Biblia? Haga oración. El que está afligido, que haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas al Señor. Cante alabanzas al Señor.
No dice silbe, dice cante. Aleluya. 3 cosas para terminar esta mañana. En tiempos de gran prueba, la persona necesita ir a un huerto, a estar a solas con Dios. A solas con Dios. ¿Me está oyendo lo que digo? Yo antes todavía, cuando tenía tiempo, había un parque por ahí donde yo me metía. Y quisiera recordar las veces que le grité a Dios como loco. Iba a una hora donde yo sabía que no había gente en ese parque grandísimo. Y me metía en medio de los árboles. Y todos en ese tiempo me conocían como el hombre de acero, el hombre de hierro. Soy un líder. Y yo no voy a venir a lloriquear aquí a este púlpito, ni que usted tenga que conmiseración de mí. No. Estoy para alentarlos a ustedes, fortalecerles la fe de ustedes. Mas en algunos momentos difíciles de mi vida, me iba a ese parque y ahí, como loco, empezaba a decirle: Señor, vengo a buscarte. Allá en la iglesia no puedo gritar porque van a decir que estoy loco, pero aquí sí vengo a gritarte. Y vengo a decirte: ya no aguanto, ya no soporto, ya no puedo. Cuando salí de allí, yo salía totalmente nuevo. Yo salía nuevo. Porque le iba a decir a Dios lo que no podía decirle a nadie. A gritarle, a gritos, no porque esté sordo, sino para exteriorizar y sacar todo lo que había dentro de mí. Aleluya. Saben que para mí algunas veces ha sido un poco difícil estar al frente atendiendo los problemas de algunos hermanitos que dan muchos dolores de cabeza y hermanitas que dan dolores de cabeza. Ya aquí en esta iglesia ya no quedan, me las eché a todos, me los acabé. Ahora lo que hay son de otras iglesias que tratan de hacernos la vida imposible. Pero honestamente, en el caso mío, que soy una persona que Dios ha bendecido, y ese era lo mío. ¿Por qué tengo que estar soportando a mengano, a julano, cuando bien fácilmente podría ponerme al frente de mis negocios, al frente de lo que el Señor me ha dado, y no tener ningún problema, y hay que cada quien vea cómo sale? Para mí algunas veces ha sido difícil saber que tengo títulos casi universitarios para poder desempeñarme y desenvolverme y triunfar en la vida en el área secular. Y tremendo para mí saber que tengo una hacienda que nunca disfruto nada de ella por estar atendiendo a la grey del Señor. ¿Me está entendiendo? Entonces algunas veces cuando de repente venían unos hermanitos cuadrados, que no son redondos sino que cuadrados, y venían a cuadrarme la vida, decía: Señor, ¿y yo por qué voy a estar soportando a estos malcriados, a estos rebeldes? ¿Por qué? Pues Señor, a estos guerrilleros. ¿Ah? Porque el problema muchas veces que se daba era: mis hijas llegaban llorando, papi, ya no soportamos que... Entonces, y chillando. Eso era difícil para mí. Y más de algún momento, pues Señor, hasta aquí llegó todo, nos vamos a ir a comprar caballos y andar allá hasta con un revólver aquí colgado, asentados. Y de repente me decía el Señor: qué quieto, camarón. Qué quieto, Capulina. ¿Qué piensas? ¿Que tú solo te mandas? Si antes hacías lo que tú querías, ibas donde querías y hablabas lo que querías, pero desde que me recibiste a mí vas a hacer lo que yo diga, harás lo que yo quiera, te guste o no te guste. Entonces, Señor, nada más te puedo gritar. Sí, grítame todo lo que quieras. Hay 2 cosas esenciales que hacer cuando estamos pasando por momentos difíciles. 1, ir directamente con Dios. Número 2, presentarle nuestra desesperada necesidad. Señor, estoy desesperado, Señor, y nada logro con ocultar que tengo un problema, que tengo una dificultad. Señor, aquí te la traigo.
decirle al Señor nuestra necesidad. Luego, vean ustedes que el Señor es maravilloso, y con esto termino. El Señor se lleva a Pedro, a Juan y a Jacobo. Era su círculo inmediato. Su círculo inmediato. El Señor no tenía problemas que se dieran cuenta que Él tenía un problema serio. Yo pregunto en esta mañana, ¿a qué personas uno necesita que estén a la par de uno cuando se nos vienen estas aterradoras pruebas? Qué lindo es saber que uno no está solo. Que no estás solo, que tienes un círculo inmediato que te puede fortalecer y que te puede ayudar. Hay del solo que no habrá quien lo levante cuando caiga. Hay del solo que no habrá quien lo levante cuando caiga. Algunas veces uno, cuando está alentado y está todavía un poco fuerte, uno piensa que no necesita de los demás. Y se equivoca. Uno necesita tener un círculo de unas personas que lo amen a uno, que lo quieran a uno, que lo aprecien a uno, que en los momentos difíciles, así como el Señor hoy tiene a Pedro, Juan y Jacobo a la par de él. Es decir, tenemos número uno a Dios a nuestro lado. ¿Cuántos tienen a Dios de su lado? Pero es bien importante tener un círculo aquí en la tierra. Porque la palabra del Señor dice, si 2 o 3 se pusieran de acuerdo sobre X cosa, el Padre oirá desde los cielos. Póngase de pie en esta mañana. Dele gloria a Dios si quiere. El Dios que servimos es el Dios omnipotente. Omnipotente, todopoderoso. Le dijo el Señor por lo menos a 2 personas de la Biblia: ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Para Dios todo es posible. Así que yo quiero hoy que, si usted tiene una necesidad desesperante, pero problema serio, no me venga el Señor por un problema de un dolorcito de cabeza, dolor de muela. No, problema serio, 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 serio. Y en esta mañana vamos a ir a Él. Mientras alguna persona que acepta al Señor viene a este altar también, yo quiero que usted levante su mano. Yo quiero hacer una oración por aquellos que en este momento se encuentran en el centro del huracán. Ahí tenemos personas que vienen aceptado al Señor también. Bienvenidos. Bienvenidos. Y observen lo que voy a decirles hoy. Mantenga su mano en alta aquellos que quieren la oración. Porque yo ahora quiero pedirle a los que no tienen esa desesperada necesidad, que vayan y le pongan su mano a estos que están levantando la mano. Que salgan líderes, supervisores, ministros hoy, y que vayan a ministrar a esta gente necesitada. Vayan a hacer una oración por ellos. Vayan a ponerle la mano, que sepan que no están solos. Pero salgan, pero ahorita salgan. Y al que tiene su mano levantada, vaya y póngale su mano encima. Póngale su mano encima. Aquí hay 2 aquí adelante. Corran. Y vayan a ministrar a estas personas. Vamos, hágalo. Si usted lo tiene a la par suya, ahí mismo, ore por esa persona. Clame por esa persona. Amén. Así que vamos primeramente a orar por las necesidades y luego oro por los hermanos que están aceptando al Señor. ¿A quién iremos? Si tú eres la fuente de las respuestas, la fuente de las soluciones, la fuente de todo poder, y en esta hora, Señor,
estoy pidiendo que tu poder se desate en esta hora, en este lugar. Que tu poder, Señor, hoy se desate y empiece a llegar a cada vida, empiece a tocar cada vida en esta hora, Señor. Empieza a tocar cada vida. Empieza y toca cada vida, Señor. Cada vida que está necesitada, cada vida que está angustiada, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy, en esta mañana, que puedan ver, Señor, cómo el sol empieza a alumbrar la noche oscura por la cual están atravesando. Alabe a Dios en esta mañana y dele gloria a Dios y dele gracias a Dios. Y vea las cosas que no son como si fuesen. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que, Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, las cadenas se rompen, las maldiciones se van. En el nombre de Jesucristo, abre las puertas de las cárceles, infunde fe a aquel que está, Señor, encerrado. Cambia corazones, cambia vidas, cambia los ambientes en los hogares, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ustedes que están en este altar, levanten su mano al cielo, cierren sus ojos. Ahora quiero que inviten a Jesús a su vida, que le digan: Padre eterno, en esta mañana te abro la puerta de mi corazón. Te pido perdón. Límpiame, lávame con tu sangre. Purifícame, porque desde hoy yo creo y confieso que soy salvo. Soy salvo. Soy salvo. Lo creo. Amén. Amén y amén. Pasen allá. Les van a regalar un libro. Que Dios los bendiga. Nos vemos a las 6 de la tarde, si Dios lo permite. Próximo domingo, bautismo, zona 1 y zona 3. Próximo domingo. Domingo. Canal 41.